Pero obviamente nosotros vamos a extraer pectina, pues obviamente de los residuos, ¿sí? Obviamente pues de las materias primas. Por ejemplo, vamos a utilizar maracuyá, cáscara de maracuyá, pero en la cáscara pues obviamente vamos a utilizar el alveolo, ¿sí? Eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Por eso es que obviamente cuando ustedes, esa la maracuyá que están trayendo ya lo he visto pues obviamente afuera, entonces nosotros pues obviamente tú comprarías esa maracuyá, quizás no, ¿verdad? Quizás no, pero dentro obviamente pues tiene un componente bastante utilizado para nosotros. Ya hemos visto en la teoría respecto a la industria pues de los alimentos, respecto pues a la confitería, tiene muchos usos, bastante. Entonces, cáscara de maracuyá, ¿qué más tenemos? Manzana y obviamente tenemos limón, ¿correcto? Cáscaras de manzana. Entonces el limón también igual. El limón tiene el flavedo, tiene el albedo, ¿verdad? Tiene el mesocarpo. Entonces, ¿qué vamos a utilizar nosotros? El albedo también de limón, ¿sí? Entonces, aquí para la extracción y caracterización, por lo general se hace pues a través de una hidrólisis ácida. Se utiliza ácido clorhídrico, se utiliza ácido sulfúrico, pero nosotros obviamente pues vamos a utilizar el ácido cítrico. Si bien el rendimiento vamos a utilizar ácido cítrico, ¿sí? Entonces aquí tenemos la materia prima, la materia prima, obviamente pues la restricción de la materia prima, aquí vamos a tener maracuyá, vamos a tener manzana y vamos a tener obviamente cáscara de limón. Yo de frente les he dicho que traigan cáscara de limón, obviamente pues para que no traigan pues el limón como materia prima, ¿sí? Entonces les dije cáscara de limón. La manzana y la maracuyá sí les dije que traigan, obviamente pues manzana y maracuyá, les dije que traigan ellos. Entonces, ¿por qué no directamente limón? Porque el limón obviamente pues cuando tiene un tiempo de vida útil y lo venden barato es porque ya está amarillo, obviamente, y eso ya no nos sirve a nosotros, ¿correcto? Entonces, luego, ¿qué vamos a hacer? Luego nosotros vamos a dividirnos en grupos. Este es grupo 1, grupo 2 y grupo 3, ¿sí? Cada uno va a trabajar en su mesa, obviamente, ¿sí? Grupo 1, grupo 2 y grupo 3, y va a ser el mismo proceso, obviamente, para ellos. Recordemos que vamos en esta práctica ya a realizar un análisis sensorial, y allí vamos a aplicar, obviamente, pues la estadística. Vamos a aplicar análisis de varianza, vamos a aplicar Kurzweil, vamos a aplicar la prueba específica de estadística que obviamente pues se debe realizar. Entonces miren, la materia prima tiene obviamente ciertos componentes, ¿sí? Por eso es que tenemos que desinfectarla. Necesitamos desinfectar la materia prima. Entonces aquí vamos a hacer un lavado y desinfectado, ¿ya? Vamos a hacer un lavado y desinfectar. Ustedes ya saben que deben, según FAO, pues es de 50 a 200 ppm para hacer un desinfectado, ¿verdad? Entonces ustedes pueden decir, bueno, yo voy a hacer un desinfectado de 75 ppm. ¿Con eso estoy cumpliendo la norma? Sí, estoy cumpliendo la norma, ¿correcto? Entonces, ¿puedo hacer los 50 ppm? Sí, pero no 40, no 35, no 30, ¿correcto? Entonces, ya saben cómo hacer su diseño también, porque eso lo hemos hecho en la primera. Luego del lavado y desinfectado, nosotros vamos a tener, obviamente, que detener, ¿sí?, la inactivación, o vamos a inactivar, obviamente, cualquier proceso enzimático que se pueda dar, ¿correcto? Entonces, ustedes, me supongo que, obviamente, pues, las cáscaras como tal, lo han tenido, pues, en la refrigeradora, ¿sí?, las cáscaras como tal. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí, vamos, obviamente, pues, a hacer un escaldado. ¿Sí? Un escaldado. Y la finalidad del escaldado, obviamente, pues es, si es que hay una activación enzimática, entonces detener esa activación enzimática. Y se hace, pues, obviamente, a ebullición de 95 a 100 grados, sí, obviamente, por un tiempo, pues, de 10 minutos, ¿sí? De 10 minutos. Entonces, aquí también ustedes saben, pues, que es de 10 minutos, ¿sí? De 10 minutos. Entonces, miren, atemos aquí. Cuando nosotros hacemos el escaldado, obviamente pues va a soltar la estructura, ¿sí? Porque nosotros tenemos, pues obviamente aquí recordemos que tenemos las cáscaras, la materia prima es la materia, aquí vamos a tener las cáscaras, aquí, las cáscaras. Estas cáscaras, obviamente pues vamos a
si es que obviamente tenemos recipientes, aquí lo que se acostumbra es esta cáscara a reducir el tamaño. Reducir el tamaño. Vamos a reducir el tamaño, pero no obviamente vamos a triturar. Vamos a reducir el tamaño, podemos cortarlo pues obviamente las piezas en 4, ¿sí? Entonces vamos a reducir el tamaño, vamos a hacer el escaldado, ¿correcto? Todos vamos a realizar ello, ¿correcto? Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Del escaldado, sí, va a soltar su estructura y luego vamos a retirar, obviamente, lo que nos interesa. Obviamente, pues vamos a retirar el albedo. Este albedo es el que nos interesa a nosotros. Eso nos interesa a nosotros, ¿sí? Ahora, pero ingeniero, ¿qué hacemos con lo demás que sobra? ¿Qué hacemos con lo que sobra? Entonces, obviamente, con lo que sobra, ¿sí? Vamos a tener la cáscara en sí, la cáscara, la corteza, ¿sí? Obviamente, pues el flavedo, la parte exterior de la cáscara de la maracuyá, de la manzana. De la manzana, si la manzana va a ir directa, ¿sí? Porque ustedes lo van a pelar. Y la cáscara de limón, también, obviamente, pues vamos a retirar. Eso vamos a retirar. Entonces, esto debe ir a otro proceso. Cuando ustedes hagan su producto, esto debe ir a otro proceso, ¿correcto? Aquí obviamente pues en este enfoque nada se puede perder. Ustedes toman una maracuyá y deben hacer el proceso completo de la maracuyá, ¿correcto? Entonces, luego del albedo, que nosotros pues obviamente ya tenemos, aquí en este albedo que tenemos, lo vamos a, obviamente pues lo vamos a triturar, ¿sí? Lo vamos a triturar. Y aquí obviamente pues vamos a hacer, se le denomina reducción de tamaño. ¿Correcto? Lo podemos licuar, ¿sí? Un licuado, por eso es que les pedí una licuadora, y si no, obviamente lo hacemos en la industrial, si no han traído, ¿ya? Entonces una reducción de tamaño. Cuando vamos a la reducción de tamaño, luego lo que vamos a hacer, obviamente pues aquí vamos a hacer, ¿sí? Una separación. Esta reducción de tamaño vamos a ingresarlo, ¿a dónde? Vamos a ingresarlo pues obviamente aquí a una temperatura de 60 a 80 grados, ¿sí? Obviamente, ¿por qué digo 60 a 80 grados? Porque no vamos a mantener constante en una olla pues común, no vamos a mantener constante. Ahora, si fuese una marmita, sí, obviamente pues lo trabajaríamos a 70 a 80 grados. Entonces, ¿por el tiempo de cuánto? De una hora, ¿sí? Por una hora. Esto va a ser obviamente para la maracuyá, luego vamos a hacer para la manzana, pero como tenemos 3 hornillos, vamos a trabajar en simultáneo, ¿sí? Vamos a trabajar en simultáneo, entonces, porque si no ya estamos sumando los tiempos y vamos a demorarnos más de 4 horas, pues obviamente para hacer el proceso, pero lo vamos a hacer en simultáneo. Ahora aquí va a ser obviamente pues la separación, ¿sí? La separación. Obviamente aquí se va a soltar obviamente pues la pectina que tiene pues obviamente el albedo. Y luego, cuando nosotros ya tenemos esta separación, obviamente vamos a hacer un concentrado, vamos a filtrar, ¿sí? Vamos a tener un filtrado. Obviamente esto previamente se debe enfriar, ¿sí? Se debe enfriar, enfriado. Se hace un filtrado, ¿sí? Y luego este proceso de filtrado, ¿sí? Obviamente pues ya se va a hacer la prueba de precipitado o concentrado, ¿sí? Se filtra, ¿sí? Aquí filtrado. Aquí, ¿qué vamos a filtrar? Vamos a filtrar algunas cáscaras o flavedos que nos queden. Eso se va a separar. ¿Ya? No vayan a eliminar pues obviamente el proceso de filtrado, porque si no están eliminando pues obviamente la pectina, ¿correcto? Vamos a eliminar algunos residuos, ¿sí? ¿Sí? O cáscaras, pues pequeñas cáscaras que nos queden, ¿correcto? Ahora, cuando ya tenemos el filtrado, aquí vamos a tener pues obviamente, vamos a tener la concentración, ¿sí? La concentración. Entonces, en esta concentración vamos a tener pues obviamente ya la masa gelatinosa que ustedes pues obviamente conocen, ¿sí? Y por último, ¿sí? Aquí han traído también el alcohol para hacer obviamente pues la prueba del alcohol, ¿sí? Vamos a hacer la prueba del alcohol. ¿Y por qué vamos a hacer obviamente con alcohol a 96 grados? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la pectina pues obviamente es insoluble en el alcohol, ¿sí? Entonces, como es insoluble, obviamente nosotros vamos a ver cómo se va a separar,
¿sí? Obviamente lo que es agua se va a combinar pues obviamente con alcohol, y lo que es pectina pues obviamente va a quedar. Y luego ya obviamente vamos al envasado, ¿sí? Vamos al envasado. Y luego obviamente pues vamos aquí nosotros tenemos dos opciones y las dos lo vamos a hacer. Vamos a tener obviamente el envasado en el líquido, y luego otra parte vamos a secar. Vamos a secar. Porque ustedes han visto que la pectina, ¿cuándo se conserva más? Cuando está en polvo, ¿verdad? Entonces vamos al secado, ¿sí? Y el secado lo podemos hacer obviamente pues a ambiente, o obviamente pues a 40 grados como máximo, ¿sí? Como máximo. Entonces obviamente ustedes el día de hoy vamos a hacer hasta aquí, y el secado lo vamos a hacer pues obviamente en 48, ¿sí? 24, 48 horas ya debemos tener pues la pectina seca, pero se tiene que aumentar el área superficial. Se tiene que aumentar el área superficial. Entonces vamos a tener aquí la pectina, ¿sí? Unas bandejas, y obviamente pues lo vamos a secar. Luego de secado viene obviamente la operación ¿de qué viene la operación? De molienda, ¿sí? Luego viene la molienda, pero eso no lo vamos a hacer hoy día porque obviamente pues tenemos que esperar 24 o 48 horas. Viene la operación de la molienda. Luego de la molienda ya obviamente pues tenemos la pectina, obviamente pues en la pectina en polvo. La pectina, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer hoy día, ¿sí? Ahora, pero ¿cómo vamos a hacer la parte estadística? Porque eso es lo que más me interesa a mí. Porque esto de aquí es obviamente pues seguir los procesos, seguir los tiempos, cortar obviamente, pero la parte estadística, ¿sí? El análisis estadístico, el análisis estadístico va a estar asociado, miren, primero, ¿cuál es nuestra variable independiente? ¿Cuál es nuestra variable independiente? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuál es nuestra variable independiente? ¿Cuál es? Es que si ustedes no identifican eso, obviamente ustedes no saben qué es lo que van a evaluar. ¿Cuál es la variable independiente? La materia prima. Se llama el tipo de materia prima, ¿verdad? En el tipo de materia prima, ¿qué tenemos? Tenemos tres. ¿Cuáles tenemos? ¿Cuáles? Tenemos obviamente la cáscara de maracuyá. ¿Qué más tenemos? La cáscara de manzana, y obviamente tenemos la cáscara de ¿sí? Estas son obviamente las tres, el tipo de materia prima que tenemos. ¿Cuál es nuestra variable dependiente? ¿Cuál es nuestra variable dependiente? A ver, ¿cuál es? La pectina en polvo es su variable dependiente. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la variable dependiente? Miren, eso es lo fundamental que ustedes tienen que analizarla. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es? Allí es un poco más difícil identificarla, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos realizar? Queremos obviamente identificar la calidad de la pectina, que yo obviamente, y es por eso que vamos a hacer la caracterización de la pectina. Y en esa caracterización de la pectina, tu variable dependiente pueden ser las características físico-químicas. ¿Sí? Entonces, obviamente aquí tienes tu variable independiente y tienes tu variable dependiente. Características físico-químicas, ¿sí? Y obviamente, pues características sensoriales. Esos son tus variables dependientes. Entonces, obviamente, de acuerdo a la cáscara de maracuyá, a la cáscara
cáscara de manzana, la cáscara de limón, vas a tener características físico-químicas y características sensoriales. Y aquí en estas características sensoriales ustedes van a hacer, obviamente, pues un análisis sensorial. Un análisis sensorial. Obviamente este análisis sensorial va a estar asociado a panelistas, ¿sí? Panelistas. Entonces, estos panelistas van a mínimo 30 panelistas. 30 panelistas, ¿sí? Entonces, en donde ustedes van a agregar diferentes concentraciones de pectina, ¿sí? De pectina. Primero, obviamente, la pectina en polvo, ¿sí? Como obviamente, pues, al tacto, ¿sí? Cómo ven su forma, su color, ¿sí? Cómo es su tacto, su textura, ¿sí? El color, obviamente. Y luego van a incluirlo en un producto comercial, ¿sí? O en un producto que ustedes elaboren, que ya está, tercera semana estamos, ¿verdad? Ya pueden inclusive estar ya realizando su producto, lo pueden utilizar para ello. Entonces, esta es la forma del análisis, obviamente, pues estadístico. Ahora, el análisis estadístico, tanto lo van a realizar en R, ¿sí? Pueden utilizar el RStudio, que es un IDLE, ¿sí? Que es bastante bueno, ¿sí? O también pueden utilizar de frente del R, el R Commander, ¿sí? Para ese análisis, ¿correcto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a hacer la experimentación y en el transcurso les sigo explicando respecto, pues, a la parte experimental, cómo vamos realizando la parte del análisis en Review Laptop. Obviamente, pues, también vamos a realizando la parte estadística, ¿sí? ¿Correcto? ¿Quedó claro? Listo. Que quede claro, lo estoy viendo muy... Porque es lunes tal vez, ¿verdad? Porque es lunes, el primer día de clases. Dígame. Ya, listo. Empezamos, por favor. Espero acabar a las 11 en punto.